está la diputada nacional Brenda Austin, del radicalismo de Cambiemos, y está Grosso, su nombre Grosso, perdón, Gerardo Grosso, de la Pastoral Social. Bueno, ¿qué debemos hacer, Brenda, con la educación sexual en los colegios? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer... en casa, en los ámbitos sociales. En todos lados. Creo que es reconocer que es una herramienta central para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, prevenir las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual y generar también marcos para que aprendamos a ser tolerantes, a no discriminar. Nuestro país lo entendió eso, sancionó la ley en el año 2006 y pese a que existe, que es una ley vigente, todavía hay mucha resistencia a algunas instituciones en su aplicación. En el último operativo Aprender, cuando se le preguntó a los estudiantes quiénes recibían educación sexual, el 80% dijo que no recibían en sus escuelas. Y creo que esto es uno de los desafíos que tenemos, cómo garantizamos que exista un piso mínimo de contenidos de información científica al que puedan tener acceso los niños, niñas, adolescentes, adaptado a la edad, por supuesto, en cada una de las instituciones de nuestro país. Fíjense que el Gobierno Nacional, a través de un plan que llama ENIA, que es Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, hace foco en las cosas que recién mencionabas. No es solamente la escuela, sino que también tiene que ser una tarea que lleven adelante los dispensarios, los centros de salud y también la comunidad. Es decir, necesitamos pensar acciones en conjunto para que nuestros niñas, niños, adolescentes no estén expuestos al riesgo que significa la ignorancia, la falta de información. Y de eso me parece que se trata el desafío y el objetivo que tenemos por delante. ¿Qué piensa, caballero, usted de esto? Bueno, ante todo, yo soy vocero del Consejo Pastoral Evangélico de la ciudad de Córdoba, pero estamos trabajando allí codo a codo con la gente de la Pastoral Social, como dijo usted, que corresponde al catolicismo y a las escuelas católicas. En principio, también, como decía la campaña que estuvimos haciendo por las calles y demás, de Con mis hijos no te metas, queremos educación sexual. Usted es uno de los creadores o que está muy cerca de... Exactamente, estamos trabajando, he estado en congresos en otros lugares con quienes lo llevaron en Perú adelante, porque también nos encontramos o se encontraron con esta misma cuestión. Creemos, y coincido con la diputada, hay que educar a los chicos en las escuelas, hay que enseñarles. A veces los padres de mala forma no lo han hecho en sus hogares y delegan todo en el colegio. Lo que sí no estamos de acuerdo con algunas de las metodologías que se tratan de aplicar, ya que la ley 26.150, eso lo digo también en mi carácter de abogado, es una ley correcta, y estamos absolutamente de acuerdo. En los colegios confesionales lo queremos aplicar, de alguna manera se está aplicando. Lo que no estamos de acuerdo, por ejemplo, es ya no tanto en la ley, sino en cómo se el concepto de los manuales, ¿no?, de educación sexual que ha sacado el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de la Provincia de Educación también, a través de haber adherido a la ley nacional, y algunas cuestiones, cómo se le baja información a los docentes para que lo bajen a los niños. No queremos ideología de género. Estuvimos reunidos con el ministro de Educación, las 4 religiones más importantes, digamos, que tenemos aquí en nuestro país, y ellos nos hablaban de perspectiva. Una cosa es la perspectiva y otra cosa es la ideología. Si hay perspectiva y a nuestros hijos se le dice que hay personas que pueden autopercibirse, como dice, en realidad no lo dice la ley de educación sexual, sino que lo dice la ley de identidad de género, que es una ley posterior, 6 años después, en el año 2012. Entonces, si se les enseña bien eso, que no es que lo otro sea científico, sino que es una forma de vida, una autopercepción, como bien lo dice la ley de identidad de género, es una cosa. Ahora, que le enseñen de que el sexo biológico, el sexo asignado, es algo que hay que deconstruir, como dice la ideología de género, es lo que estamos en contra, ¿no? Se cuidan bien en la dialéctica, pero deconstruir está muy cerca de destruir todo lo concebido, ¿no? Como aprendimos que nacíamos con un sexo, que nos desarrollábamos de una determinada manera, que no tiene nada que ver con la orientación sexual, que eso sí puede cambiar a lo largo de los años y con las personas, ¿no? Y lo que nos hace mucho ruido es que esto se le enseñe a los menores de edad.
Y ahí es donde tenemos un conflicto grande porque el artículo 125 habla de la corrupción de menores y justamente el Congreso sancionó hace un par de semanas de que ya el abuso sexual no es un delito de instancia privada sino de instancia pública, con lo cual estoy totalmente de acuerdo y estamos de acuerdo porque si algo debe servir esta ley es para prevenir el abuso sexual y para prevenir, por ejemplo, los embarazos no deseados, enseñarle a nuestros hijos a cuidarse en el caso de que no adhieran a nuestra, por ejemplo, nuestra filosofía de vida, que tiene que ver más con el amor que con el mero hecho de la atracción. Yo quiero preguntarle algo a Gerardo puntualmente sobre eso, porque ha habido como una confusión en esto de con mis hijos no, porque no se trata de educación sexual puntual, que por ahí gente mayor o que no le ha ido no comprende, sino que ustedes se oponen a que se hable de orientación sexual. Hoy en día los jóvenes y los niños desde el jardín se van a encontrar con niños que tienen 2 mamás, que tienen 2 papás, que tienen... No estamos hablando de esa familia tipo que nos inculcaban años atrás. Digo, ¿por qué oponerse a... ¿Cuál es la razón de oponerse a hablar sobre la realidad y del mundo en el que se van a enfrentar estos niños desde chiquitos? Carolina, no nos oponemos a que se le diga. Yo a mis hijos les digo, viene una persona, un transexual y demás, y le explico cuál es su orientación y demás. Yo le enseño. Ahora el tema donde vemos el peligro que eso se enseñe como algo científico. Realmente lo que nosotros creemos que es científico es que una persona nace con una sexualidad, el sexo asignado, como dice la página oficial de igualdad educativa y demás de nuestro gobierno, pero después te habla de otros tipos de sexualidades, con las cuales no coincidimos. Nosotros creemos que la naturaleza, no hablemos de Dios, no hablemos de la fe, la naturaleza en todo el reino animal y el superior a todo esto es el hombre, siempre ha asignado 2 sexos. ¿Y ustedes cómo ven a la homosexualidad? ¿Qué sería? Una orientación sexual para nosotros equivocada. Digo, el argumento, sí, ¿sí? El argumento me parece de lo científico tiene que ver con el marco de la construcción de la ciencia en el mundo y también, y que no solamente es lo biológico, ¿no? También es ciencia, las ciencias sociales. Y cuando hablamos de tolerancia, cuando hablamos de deconstrucción, tiene que ver con aprender a entender que el mandato no es necesariamente lo que para algunos es natural, porque ese fue el argumento con el que se rechazó y se rechaza todavía las parejas homosexuales, ¿no? Y obviamente el matrimonio igualitario, es decir, yo creo que de lo que tenemos que tratar de trabajar, y por lo que he visto el punto de resistencia más fuerte de algunas personas, tiene que ver justamente con esto, con la tolerancia y la diversidad, con permitir que a los jóvenes se les enseñe en la escuela que existen distintos modelos de familia, distintos formatos, y que, como lo dice el proyecto de dictamen, básicamente la información tiene que ver con la no discriminación. Fíjense, ¿no? Lo que pasa es que se construyen mitos, se construyen miedos, ¿para qué? Para que la gente se oponga. Se dicen cosas que no se corresponden con la verdad. Se habla de información que se le da a los niños de nivel inicial o de jardín de infantes cuando no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo hoy en las escuelas de nuestro país. ¿Qué se les enseña y por qué es importante que los niños de todas las edades tengan educación sexual integral? Porque, por ejemplo, en primera infancia lo que se aprende es al cuidado del propio cuerpo, a los límites, a que ningún adulto mayor pueda hacer cosas que a esos niños no les gusten vinculadas con su cuerpo, es decir, a prevenir el abuso sexual. Y ya que hablamos de la prevención recién de la modificación respecto del abuso sexual, fíjense que la gran mayoría de los casos de abuso sexual en nuestro país son intrafamiliares. Entonces, no es que el Estado tenga que meterse dentro de la familia, pero el Estado tiene que brindarle herramientas a los niños para protegerse y para poder identificar situaciones de abuso, incluso las que son adentro de la familia. Me parece que ahí está la diferencia. Y lo segundo de por qué es sumamente importante, si decimos con los menores, no, todo el trayecto educativo de un adolescente, de un niño, es mientras es menor de edad, ¿no? ¿Por qué es importante garantizarlo? Bueno, fíjense, en el año en nuestro país hay más de 100.000 casos de embarazo adolescente. El 70% son no intencional. Cuando miramos las niñas menores de 15 años, la mayoría de esos casos son de abuso sexual. Y ahí tiene que estar la escuela para acompañar, tiene que estar la escuela para brindar información, para generar las alertas en las niñas, en los niños, en las familias, en las adolescentes. Entonces me parece que, y por otra parte que creo que vale la pena aclararlo y
y generar tranquilidad en este sentido. ¿Qué hace la reforma o el proyecto de reforma de la ley? Lo que busca es asegurar que la ley se cumpla, nada más, y refuerza algo que ya dijeron los ministros de Educación de todas las provincias de nuestro país en mayo de este año, que por unanimidad sacaron una resolución donde incluyen todos estos contenidos de leyes sancionadas con posterioridad. Una pregunta, es para los dos, pero recién usted aludió y no lo desarrolló, dice, nosotros no estamos de acuerdo con los homosexuales, a ver, explíquelo un poquito. No. Perdón. Nosotros respetamos a las personas que tienen ese tipo de orientación sexual. Es más, en nuestras iglesias y demás llegan personas, incluso llegan personas que se arrepienten de haber tomado una decisión, por ejemplo, una readecuación sexual, ¿no? Y nosotros le decimos que vamos a trabajar sobre su identidad, pero no nos pueden tratar de convencer de que la naturaleza se ha equivocado. Nosotros nos sentimos discriminados, porque nuestra fe, lo que hemos visto, la biología, todo nos determina la sexualidad de una persona. Después la orientación, bueno, es otra cuestión, ¿no? Pero es por eso una que... interrupción. No se trata de convencer, sino que todos podamos aceptar vivir en un marco de decisiones distintas, de tolerancia. No hay problema con eso. No de convencer a nadie, sino de que ustedes, digamos, construyan también un marco donde toleren y acepten las distintas elecciones sexuales de las personas, en este caso. Te vuelvo a repetir, Brenda, y para la audiencia, cuando nuestros hijos nos preguntan, le decimos son personas que tienen otra orientación, como puede ser un hincha de otro equipo o partidario por un partido político. No tenemos problema con eso. Es más, nosotros nos basamos en la filosofía del amor, ¿no es cierto? No hay problema. El tema es, por ejemplo, vos te referías al proyecto de reforma de la 26.150, ¿verdad? Después que hemos salido con digamos, cuidado con lo que se le está enseñando a nuestros hijos, enseguida se presentó ese proyecto. Pero ¿por qué hay que modificar este proyecto donde se defiende, por ejemplo, como lo dice acá, el ideario institucional y las convicciones de sus miembros en cada colegio? ¿Verdad? Claro que estamos preocupados por los colegios públicos, pero en los colegios confesionales, por ejemplo, pero también en los colegios públicos, cuando se haga esa reunión con los padres que forman parte de la comunidad educativa que no se hizo, que se diga qué tipo de educación sexual se le quiere dar a los hijos, dentro de unos parámetros, por supuesto, ¿verdad? Eso no se ha cumplido. La discusión es justamente sobre los parámetros. ¿Por qué se pone en cuestión ese artículo? Bueno, porque hay un piso de contenidos mínimos que tienen que ser iguales para todos los estudiantes y alumnos de nuestro país, en escuelas públicas y en escuelas privadas. Es como que si de pronto los contenidos curriculares de historia, una escuela pudiese decidir qué cosas da y qué no da, ¿no? Si quiere enseñar o no quiere enseñar parte de la historia de nuestro país, por ejemplo, los golpes militares. Tiene que ver con entender que la educación es un derecho humano básico de los niños, niñas y adolescentes y que la escuela tiene un rol central para cumplir ahí. Sobre eso, cada institución y, por supuesto, cada familia puede incorporar contenidos. Lo que no puede hacer es dejar de enseñar, por ejemplo, los métodos anticonceptivos. Una escuela que no está de acuerdo con el uso del preservativo o con el uso de las pastillas anticonceptivas no puede dejar de enseñarlos como método. Debe enseñarlo y sobre eso puede decir, bueno, nosotros recomendamos a quienes tienen nuestra misma convicción religiosa que elijan este camino. Pero no puede negarse información que además está validada por pedagogos, trabajada en acuerdo de ministros de todas las provincias de nuestro país y pensada en función de la edad progresiva de los niños. Brenda, ¿cómo está contemplada la formación de estos docentes? Y digo, ¿a qué edad se va tratando cada tema para los chicos? Bueno, en realidad ahí nos tenemos que referir a una resolución del Consejo Federal, que es justamente de mayo de este año, que busca reforzar la formación de los docentes en lo que tiene que ver con educación sexual integral, contenidos que tienen que estar de manera transversal a lo largo de todo el proceso educativo de los alumnos. Y que los docentes tienen que prepararse en función de ellos. Se determinan lo que se llaman contenidos prioritarios, contenidos que deben desarrollarse en cada una de las edades, los que son para nivel inicial, un poco en esto que señalaba recién, aprender a identificar las partes del cuerpo, aprender a poner límites sobre a lo que es la identidad, la autonomía del niño. En el caso de primaria y de secundaria ya sobre cuestiones que tienen que ver con la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, con la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, a conocer y además a trabajar, por eso se habla de educación sexual integral, sobre y la perspectiva de género viene en este sentido, a generar modelos
de desarrollo igualitario de hombres y mujeres. Por eso a mí me llama la atención cuando algunas personas reproducen esto de cuestionar la ideología de género, ¿no? Quienes cuestionan y hablan de la ideología de género y no de perspectiva de género, niegan hasta que exista la violencia de género. Dicen eso no existe, es una construcción de las feministas, ¿no? Y me parece que eso es retroceder décadas en nuestro país. Y creo que para esto es importante la educación, para saber que muchas veces la violencia de género se sostiene en estereotipos sobre los que se trabaja en la escuela para generar patrones y vínculos más sanos, sin violencia, de respeto, de tolerancia, de no discriminación. Y creo que, como siempre lo decimos, la escuela tiene un rol central en esta tarea, los padres también. Pero la escuela es la representación del Estado y ahí hay que trabajar para generar una sociedad distinta, que respete los valores, que respete la diversidad y fundamentalmente donde los adolescentes tengan las herramientas para poder desenvolverse en un mundo que es distinto y que los enfrenta a enormes peligros todos los días. Gerardo. Sí, vuelvo a repetir, la ideología de género es la que anula a la sexualidad, a los sexos, que sería simplificar que deje de estar esta cuestión patriarcal por sobre las mujeres, a las cuales la doctrina cristiana es a la que más tiene a la mujer en alto grado, porque nos enseña a respetarla, a cuidarla y a que somos iguales, más allá de funciones. En eso podemos disentir en algunas cuestiones con algunas ideologías, otros pensamientos, pero decirle que el respeto por la cosa pública, la cosa ajena, eso está en todas nuestras enseñanzas, en todo lo que... Nosotros cuando hacemos una marcha, el otro día 30.000 personas, no quedó ni un papelito. Otras feministas o otros tipos de grupos, ustedes ven, pintadas y demás, ¿no? Pero yo quisiera ir un poquito más allá. ¿Qué hay dentro de estas personas que reaccionan de esta manera, en estos movimientos que a veces se encolumnan, ¿no? Cuando en realidad, como dice la diputada, hay que dialogarlo y demás. Yo creo que no hay que tocar la ley 26.150, me parece que esa reforma atenta contra el ideario, contra la comunidad de cada colegio. Y bueno, ver qué modelo queremos, ¿no es cierto? Nosotros creemos que un niño tiene sus derechos, las convenciones internacionales a la que la Constitución Nacional, a través de su artículo 75, inciso 22, adhiere, habla de todo lo que nosotros estamos defendiendo. Y esto avasalla esta cuestión, pero tiene que ver algo con la cuestión política, quisiera decirlo rápido. Me tocó estar en la OEA como asociación civil, con otras tantas que defendíamos esto, ¿no? Y la lucha no era por el ambiente, por el recalentamiento global, por la inmigración. El tema central que se trató en la OEA en junio, en la asamblea número 48 en Washington, era sobre los derechos de género o no. Y eran todas personas de los grupos LGTB y los que nosotros creíamos que debía respetarse la diferencia de criterio o de pensamiento. La cuestión es que vemos que esto es política internacional. Creemos que todo esto tiene que ver con un nuevo lineamiento internacional, porque por ejemplo la ONU ya acepta 112 géneros, es decir, va a llegar un momento que no vamos a saber qué se autopercibe la persona que está al frente nuestro, ¿verdad? Antes se hablaba de disforia de género, que era una angustia, una disconformidad con el sexo que yo tenía. Pero ahora ya se habla de que el género puede ser abierto a muchas posibilidades, y lo ven en las noticias de esta persona en California que se casó con la estación de tren, lo que está pasando en Canadá con respecto a la zoofilia y demás, que está siendo aprobado. Digo, para que tengamos un parámetro, ¿no? ¿Y qué dice el FMI, qué dice la ONU, qué dice la OEA? Que debe legislarse a favor de todo este tipo de ideología, porque, bueno, también hay una cuestión central. Hay que disminuir la tasa de natalidad en el mundo. Sí bueno, o sí, doctor, hay que disminuir. Necesito un minuto de cada uno para cerrar la posición. Elijan ustedes quién empieza. La dama. La verdad es que el único párrafo en la Ley de Educación Sexual que hablaba de ideología es la que refería a la posibilidad de los colegios religiosos a no dictar determinados contenidos. De lo demás estamos hablando de contenidos científicos, de contenidos que tienen que ser desprovistos justamente de la mirada religiosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la información que necesitan los adolescentes, los niños, independientemente de la religión a la que adscriban, para poder, como dije al principio, prevenir un embarazo no intencional, para poder aprender a ser tolerantes, a no discriminar y además también para prevenir enfermedades de transmisión sexual.
Fíjense una de las cosas que hizo mucho ruido en el debate en los últimos meses, cuando alguien dijo que el preservativo no servía para prevenir el SIDA, ¿no? Bueno, de esto hablamos cuando hablamos de educación. Es central que en nuestro país sigamos trabajando para poner las cuestiones que tienen que ver con la ciencia al alcance de nuestros jóvenes. Y también decir, cuando hablamos de esto, una supuesta corriente en el mundo que quiere... De lo que hablamos son de 50 a 60 años de conquistas de derechos de las mujeres. Estamos hablando de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. Estamos hablando de los marcos normativos que aplicaron los países para generar condiciones de igualdad. De eso hablamos. Y el movimiento que resiste justamente se opone a estas cuestiones. Nosotros vamos a seguir trabajando para generar un puente de diálogo, de consenso. Sabemos que hay un montón de gente que acuerda con reforzar la educación sexual integral, que acuerda con que esto se fortalezca en las escuelas y esperamos ahí lograr los consensos para poder convertirlo en ley. Gracias, doctor. El Colegio Americano de Pediatras dice que hay solamente indicadores XXXY, sexo binario, lo pueden leer por favor, pueden buscarlo, y hace todo un desarrollo entre ellos que el 98% de los niños que tienen confusión en cuanto a su sexualidad, luego de la pubertad aceptan su sexo biológico. Estoy hablando de un estudio científico. Y el 88% de las niñas. Y dice que enseñarle a los niños que los indicadores, estos XX o XY, son una cuestión que no va con respecto a su identidad, es una forma de maltrato o perversión de menores. Lo dice el Colegio Americano de Pediatras. A eso es lo que tenemos temor de que si se saca este artículo 5 que cubre estas cuestiones de la comunidad educativa, el ideario institucional de las escuelas, pueda estar ocurriendo aquí también en nuestro país. Por eso nos vamos a oponer a eso, pero que se le enseñen, porque si yo voy con la Biblia y pido, a pesar de que nuestra Constitución dice que los padres tienen derecho a que en la educación pública se le enseñe la religión a la que profesan. No pedimos eso, no pedimos que, no nos dice que yo no pido que le enseñemos los 10 mandamientos en las escuelas y demás, porque sé que estamos en una sociedad plural. En eso lo entiendo, en eso para que entiendan que sí somos racionales. Pero tampoco queremos, y dice que nuestra educación tiene que estar exenta de dogmatismos. Y nosotros creemos que buena parte, no todas, de las cuestiones de la educación sexual están con dogmatismo. Bueno, yo les agradezco mucho a los dos. Y quiero decir una cosa, Carolina. ¿Qué? ¿Vieron que se puede discutir sin gritar? Sin faltarse el respeto y demás. Así que yo les agradezco mucho por el respeto que se han tenido y que le han tenido a la audiencia. Nosotros tratamos de que las discusiones y las posiciones encontradas sean en ese tono. No nos interesa gente que tira los escritorios por el diablo.